importante: cómo abordar la muerte con los niños. La primera pregunta que nos planteamos es: ¿la muerte y la infancia son temas aislados? Por lo general, y así a priori, parece que dichos conceptos son totalmente contrapuestos, ¿no? Pues la infancia es el inicio de la vida, mientras que la muerte es el final de la misma. Sin embargo, si nos paramos a pensar un poco, veremos que los niños experimentan la muerte a diario en su vida. Por ejemplo, cuando realizan juegos simbólicos como policía y ladrones, piratas, etc. También en cuentos, y a lo mejor uno de los personajes pues fallece, o incluso en la naturaleza cuando una flor se marchita, por ejemplo. Además, tenemos que darnos cuenta de que en algún momento de su vida van a tener que afrontar la muerte de un ser querido, ya sea un familiar cercano, una amistad, un vecino o incluso una mascota. Por lo tanto, pensemos un momento: ¿cómo queremos que el niño afronte esa situación, ese duelo que va a experimentar? ¿De forma negativa, que puede causarle miedo, trauma, rechazo hacia la muerte? ¿O todo lo contrario, de forma positiva, y que él lo lleve de forma que lo acepte, lo entienda, sepa tratar ese tema con tranquilidad, sepa explicarlo a otros compañeros, a su familia, cosas por ese estilo? No olvidemos una cosa muy importante, y es que las primeras vivencias de la infancia van a tener una repercusión muy grande en la configuración de la personalidad adulta, por lo que cuanto más positivas sean esas primeras vivencias, más positivo va a ser para esa persona cuando crezca, que es nuestro principal objetivo en la educación, ¿no? Formar personas para una sociedad de modo que sea beneficioso para esta. Por ello, voy a plantear dos aspectos que deberíamos tener en cuenta a la hora de tratar este tema con los niños. El primero de ellos es: la muerte no es un tema tabú, es parte de la vida. Por tanto, al ser parte de la vida, los niños tienen derecho a saber de qué se trata y conocer sobre ello, pues lo van a experimentar, como ya he dicho, en otras personas de su alrededor o incluso en ellos mismos cuando vayan creciendo, cuando llegue su momento. Y en segundo lugar, tener claro que los niños son curiosos y la muerte, incluso para los adultos, es un misterio, pues realmente siempre tenemos esas dudas de saber qué va a pasar cuando alguien muere, a qué lugar va a ir, ese tipo de preguntas. Por tanto, si a un niño le surge curiosidad y siente interés por averiguar y descubrir cosas nuevas, aunque sea sobre este aspecto, no debemos reprimir esas dudas ni esas inquietudes que le surjan, y al contrario debemos aprovechar esa situación para hablar del tema y hacerle entender de qué se trata, para que eso beneficie a la hora de tener que afrontarlo en algún momento de su vida. En resumen, no hay mejor forma de afrontar ese tema que por el propio interés del niño. Y ahora sí, vamos al punto que más nos interesa, que es cómo hablar de la muerte con los niños. El primer paso sería abandonar el miedo. El miedo que tenemos los adultos, a hablar con ellos, a decirles la verdad. Tenemos que ser sinceros. Si empezamos a mentirles desde que son pequeños y le ocultamos cosas, intentamos suavizar las situaciones, vamos a ir creando una relación de desconfianza por parte del niño hacia nosotros, y conforme vaya creciendo va a ser más difícil que, por ejemplo, en su adolescencia se comunique con nosotros, nos cuente sus problemas, y eso puede derivar en cosas que parecen que están aisladas, pero, por ejemplo, en temas de acoso escolar, en temas de desequilibrios mentales, por ejemplo, un niño que se sienta triste, que pueda tener ansiedad o depresión, no va a ser capaz de comunicarlo a su adulto de referencia, ya sea su familia o, como he dicho, un amigo o su tutor o su maestro, etc. Porque no va a sentir esa confianza de hablar con alguien que le va a decir la verdad, se va a sentir engañado desde que ha sido pequeño. Por tanto, lo más importante es que, aunque pueda resultarnos duro, que seamos sinceros, que le expliquemos las cosas de acuerdo con el nivel y la edad que tienen, pero que les digamos la verdad. No debemos engañarlos ni contarles cosas como que cuando una persona muere va al cielo, o no sé, una especie de mentiras que intentan esconder como ese dolor que le podría causar, que en realidad luego a largo plazo va a ser peor, porque cuando el niño descubra la verdad, el choque que va a sufrir va a ser más grande que si realmente desde el primer momento él lo entiende y lo comprende y ya lo acepta. Lo va a superar mejor.
Y el segundo punto, que es muy importante realmente, es que no debemos forzar el tema. Es decir, es importante que tratemos este aspecto de la muerte con ellos, pero que no les obliguemos a tener esa conversación ni a averiguar, no. Que dejemos que ellos sean los que decidan el momento adecuado, es decir, que ellos sientan la inquietud de preguntar, que ellos tengan dudas, por ejemplo, cuando estén leyendo un cuento, a lo mejor vean una película o vean que alguien cercano está enfermo y sienta preguntas, ahí es cuando debemos de aprovechar para abordar este tema. Pero aunque sea importante, no significa que debamos de forzar al niño ni coger y sentarlo en una silla y obligarle a hablar del tema, no, no. La situación tiene que surgir de manera natural y fluida para que vaya todo mejor. Y por último voy a dar 3 consejos para que la forma de hablar este tema con los niños sea más fácil. El primero es no evitar el tema por miedo a crear trauma al niño o por considerar que es muy pequeño para entenderlo. Por ejemplo, hay preguntas del estilo por parte del niño como ¿qué le pasa a tal persona que está malita o esta persona se va a morir? Y respuestas frecuentes, perdón, son del estilo de que eso no va a pasar, no pienses eso, vete a jugar, que eso no es importante. Estamos rechazando el tema, estamos evitando que el niño reciba respuestas a esas inquietudes que le están surgiendo y que a lo mejor tienen un motivo y no sabemos por qué. Y es mucho mejor escuchar lo que el niño nos está diciendo y darle esas respuestas a sus preguntas. Además, como he dicho antes, muchas veces, en muchas ocasiones, les mentimos en ese aspecto y le decimos que una persona que está enferma se va a curar y no le va a pasar nada, cuando sabemos que eso no va a ser así, que esa persona va a fallecer. Y luego el niño va a darse cuenta de que eso no es verdad y el choque va a ser más grande, como he dicho antes. En segundo lugar, es dejar que el niño se exprese, que muestre sus inquietudes, sus ideas, sus pensamientos, que nos pregunte sus dudas. Por ejemplo, pueden ser normales preguntas como ¿dónde va alguien después de morir? ¿O qué le ha pasado a esta persona? ¿Por qué se ha muerto? ¿O yo me voy a morir? ¿O solo se mueren las personas mayores? Muchas inquietudes que a ellos les surgen cuando descubren este tema. Y por último, que es mi parte favorita, que es responder a su pregunta con otra pregunta. Considero que es especialmente enriquecedor que cuando el niño te hace una pregunta, en vez de darle una respuesta final que acabe con sus dudas, le devolvamos esa pregunta, es decir, que sea como un proceso bidireccional. Es decir, si el niño te pregunta sobre su abuelo o su abuela que está enfermo o enferma, en vez de decirle, pues, sí, está enfermo, va a fallecer o se va a curar o lo que sea, decirle, ¿por qué pregunta eso? ¿De dónde te surgen esas dudas? ¿Tú cómo crees que va a ser esto? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Tú crees que se va a poner bueno? Dejando así y relacionándolo con el punto anterior, que el niño se exprese y él en algún momento puede ser que no tenga respuesta y tengamos que ayudarle un poco, pero quizás él mismo sepa dar un argumento que le sea convincente y le ayude a entenderlo mejor que incluso lo que nosotros le podemos decir como explicación. Muchas veces ellos mmm, reflexionan y llegan a conclusiones que nosotros mismos no seríamos capaces de decirle y que quizás pues, le van a ayudar más a afrontar este proceso. Y una puntualización es que tenemos que tener en cuenta que todo el mundo que tenga la muerte de alguna persona o algún ser cercano va a tener que pasar por el proceso del duelo y obviamente va a ser duro, va a ser difícil hasta que se supere. Hay que llorar, hay que desahogarse, cada uno lo vivirá de una manera, pero es independiente de que sepamos tratar el tema, ¿no? Yo creo que si no se supera es muchísimo más negativo y más si esto ocurre en una edad temprana. Y nada, pues espero que haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.